Saludos muy lindos, estimados hermanos. Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Eduardo García, director del Ministerio Evangelístico Pregonero de Justicia. Saludos también para todos nuestros hermanos que nos ven a través de este canal TV Eduardo García. Les invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube TV Eduardo García y no olvides de activar la campanilla de notificaciones. Un saludo muy lindo para todos nuestros hermanos que nos ven en los diferentes países. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, es para mí un privilegio estar con ustedes para llevarles un tema bastante, mis amados hermanos, extenso. Un tema muy especial como lo es, amados hermanos, el tema del liderazgo. Un tema, amados hermanos, que es de mucha relevancia, de mucha importancia para todos nosotros. Gloria al Señor para siempre. Estamos en vivo desde, amados hermanos, el Ministerio Pregonero de Justicia, amados hermanos, en Nicaragua, Managua, Nicaragua. Pueden, amados hermanos, enviar sus peticiones de oración también al gloria al Señor, a la página de Facebook Eduardo García, José Eduardo García, y la página oficial Ministerio Evangelístico Pregonero de Justicia, página de Facebook Ministerio Evangelístico Pregonero de Justicia. Manda tu petición de oración y estaremos orando por usted. Si usted mira en la pantalla de arriba, la parte de arriba, ahí tenemos, amados hermanos, bendito sea Dios, que está también con nosotros, está transmitiendo Radio Cristo Viene, 106.9 FM para todos nuestros hermanos en la ciudad de Osorno, en la República de Chile. Saludos muy lindos para nuestros hermanos chilenos. Bueno, mis amados hermanos, hoy estaremos hablando acerca de un tema pero muy relevante concerniente al liderazgo. Escuche bien, hermano. Y cuando hablamos de liderazgo estamos hablando no solamente de los liderazgos internos de una iglesia, sino también el liderazgo del llamamiento al ministerio. Esto es algo tremendo, hermano, porque tenemos que saber, hermano lindo, precioso, a qué nos ha llamado Dios. Y para comenzar, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Si usted mira ahí, Éxodo capítulo 2, verso 11, dice así la palabra del Señor. La leemos, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Santo Dios, aleluya. Amados hermanos, ahora el capítulo 4, en el verso número 31, en el 4, versículo 31 de Éxodo, dice así la palabra del Señor. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a sus hijos, los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, para presentarte, Padre, a nuestros hermanos, amigos que nos ven en los diferentes países a través de este canal de YouTube. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú te glorifiques, Señor, en este programa, la exposición de la palabra de Dios con el pastor. Padre, te pedimos de todo corazón que bendigas a las vidas que nos ven a través de este canal. En el nombre de Jesús, bendícelos poderosamente a través de tu palabra. Y permite, Padre, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que tu palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amado hermano. Bueno, mis amados hermanos, para comenzar, ¿verdad? Salen muchísimas preguntas, amados hermanos, que tenemos que responderlas a la luz de la palabra de Dios. Y gracias por nuestros hermanos que nos mandan las preguntas. Y hoy estaremos hablando acerca de el líder escogido. Muy importante para nosotros, hermanos, ¿qué es un líder escogido? Para comenzar, hermanos, Dios, escuche bien, hermano, y esto
métaselo en su corazón, hombres y mujeres, en esta hora. Dios escoge al líder o al hombre, amados hermanos, lindo, precioso, y establece. Escuche bien, Dios escoge, llama, hace un llamado, lo prepara y lo establece al hombre que Dios escoge. Por eso Dios escoge a hombres para tareas específicas. O sea, es decir, que Dios llama a hombres y mujeres de Dios para tareas específicas, amados hermanos. Y por ellos deciden si responden o no a su llamado. Esa es opción de la persona también que acepta y que, amados hermanos, recibe el llamado de Dios. Porque, mi amados hermanos, hay personas que Dios los llama y no quieren servirle a Dios. Y ese es otro problema. Ese es otro problema también. ¿Qué pasa? Que hay personas que Dios los llama y no quieren obedecer al llamado de Dios. Y le vienen consecuencias por evadirse del llamado de Dios. Tenemos ejemplo de Jonás, amados hermanos, que tuvo que pasarlo por ciertos procesos para que fuera a cumplir el mensaje y dar el mensaje a los ninivitas, amados hermanos. Entonces, mi amados hermanos, en el capítulo 3, versículo 4 del libro de Éxodo, dice que Dios, escuche bien, y Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Moisés? Heme aquí. Ese es el llamado. El llamado que Dios hace a aquellos hombres y mujeres que Dios escoge. Por eso, mi amados hermanos, en la providencia de Dios, el hombre es escogido y preparado por el Espíritu Santo para ejercer específicas labores rectoras en la edificación del reino. Es evidente que todos no pueden ser dirigentes, y sin embargo Dios elige a aquellos en quienes se puede confiar la responsabilidad de ofrecer al hombre un sentido de dirección divina. Tal fue el caso de Moisés. Hermano lindo, precioso, déjeme decirte algo. Habíamos explicado en el video anterior que tuve a través de la página, en el programa La Exposición de la Palabra de Dios con el pastor en el Facebook, de que Moisés, hermano, era en el pasado, ¿verdad?, cuando él todavía estaba en la corte de Faraón, cuando él estaba siendo, digamos, adoptado por bajo la tutela de amados hermanos, de la hija del Faraón. Moisés, hermano, llegó a ser poderoso. ¿Sabía usted eso? Cuando él estaba en la tierra de Egipto, llegó a ser poderoso. ¿Y quién era Moisés? Para comenzar, hermano, Moisés era primer amigo del Faraón. Llegó a ser primer amigo del Faraón. ¿Usted sabe lo que es eso? Llegó a ser un hombre confidente de Faraón. Tuvo una influencia poderosísima delante de Faraón, porque llegó a ser amigo del Faraón. Primer amigo. Es decir, cuando hablamos del primer amigo del Faraón, estamos hablando de que Moisés era un hombre muy, pero muy confidente. Estaba en las cámaras más secretas. Él sabía lo más secreto del Faraón, lo más profundo del Faraón. Él lo sabía. Era primer amigo del Faraón. Segundo, Moisés, amados hermanos, antes de que Dios tratara con él, amado hermano, dice que llegó a ser un gran príncipe. Imagínese usted, era príncipe de Egipto. Solo imagínese la influencia y el poder que ejerce un príncipe. ¿Ah? Un príncipe goza de riquezas, eso es indiscutible. Goza de inmunidad. Es decir, nadie puede cerrarle la puerta a un príncipe. Nadie puede, mi amado, decirle no. Es decir que Moisés, hermano, tenía riquezas, gozaba de harenes. ¿Usted sabe lo que es un harén? ¿Ah? Que él tenía, mi amado hermano, podía tener hasta 10, 20 mujeres en un cuarto para gozar de los deleites sexuales que él quizás hacía.
gozaba de esos harenes. Aparte de eso, era un hombre poderosísimo, porque de hecho, usted sabe, cuando una persona es un príncipe, hermano, dice que era, escuche bien, dice que poseía, escuche bien, hermano, Moisés poseía el sello real del faraón, el sello real de Egipto. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es poseer el sello real? Que con el sello real tú podías hacer cualquier cosa. Podías intervenir en una nación, podías intervenir en un país enemigo, podías intervenir, hacer cualquier cosa, podías hacer con el sello real. Clase poder que tenía Moisés. Era poderoso en palabra. Y sabían ustedes que Moisés, aparte de poseer el sello real, también era príncipe de Menfi, príncipe de On. ¿Usted sabe lo que es príncipe de Menfi? Menfi era una ciudad, hermano, grandísima. Era príncipe de una ciudad de las regiones de Egipto. También era príncipe de Menfi, príncipe de Tebas, que eran ciudades inmensas, amados hermanos, y que tenían que a él darle tributos. ¿Usted sabe lo que es eso? También era general de generales. Imagínese usted el rango que tenía Moisés. Moisés tenía rangos específicos poderosísimos. Él estaba encima de todos los generales. Él era, amados hermanos, la máxima autoridad de toda la jerarquía de generales que había en el ejército egipcio. Aparte de eso, fue conquistador de Etiopía. Moisés, hermano, llegó a conquistar a Etiopía, pero no lo conquistó matando gente, no. Dice, según el historiador Josefo, dice que, amado hermano, Moisés tenía un poder de convencimiento y una estrategia política, amados hermanos, que sabe cómo conquistó a sus enemigos, haciéndolos amigos. Un poder de convencimiento que llegó a ser, amados hermanos, hacer que sus enemigos fuesen aliados de él, aliados de Egipto. Imagínense usted clase de poder que tenía Moisés. Imagínense usted. Qué tremendo. Todo eso lo tenía Moisés. Eso no lo sabía usted, ¿verdad? Ahora ya lo sabe. ¿Quién era Moisés? Antes de que Dios tratara con él. Y sin embargo, mis amados hermanos, llegó el tiempo en que Moisés fue a visitar. Ya era un hombre grande, ya era una persona, mi amado hermano, ya adulta, que tenía todos esos poderes, todas esas influencias. Y, amados hermanos, dice que miró a sus hermanos en su dura tarea. Y posteriormente dice que, amados hermanos, defendió al hebreo, matando al egipcio. Y esto llegó a saberlo el rey de Egipto, Faraón. Ahora yo pregunto esto. ¿Por qué Moisés huye de Faraón si tenía todo ese poder y toda esa autoridad y tenía toda esa influencia? Porque, mi amado hermano, en las leyes egipcias, si un príncipe o alguien mataba a uno de sus mismos egipcios, era considerado una traición. Era considerado, mi amado hermano, como un estado como un golpe de estado, más o menos. Entonces, mi amado hermano, dice que él huye, y estando él en Madián, ¿verdad? Madián, amados hermanos, llegó a ser un sacerdote. Era un hombre, mi amados hermanos, que era descendiente de Abraham. Pero, mi amados hermanos, lindo, precioso, dice que él, estando allí en la tierra de Madián con Jetro, su suegro, dice la escritura que él estuvo apacentando las ovejas de su suegro, y dice que Dios lo llamó, amados hermanos, desde la zarza. Bendito sea la gloria. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Lo llamó desde la zarza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su actitud para usted? La actitud y
del valor de mando de un líder. Lo segundo también es, amados hermanos, cuáles son los rasgos de un líder o cuáles son las cualidades y las principales cualidades y personalidad de un buen dirigente. Tercero, ¿quién a su juicio demuestra esas cualidades? Y la pregunta es, ¿usted es un dirigente? Son preguntas que hacen mucha gente, muchos hermanos. Por eso nos sentimos, hermanos, con la obligación de quererles, amados hermanos, explicar, amados hermanos, lo que es un buen líder, un hombre y un verdadero dirigente. En primer lugar, hermanos, nosotros, si no sabemos gobernar o dirigir nuestra familia, no podemos ser dirigentes de una congregación. No podemos tener la capacidad para dirigir, amados hermanos, a otras personas si nosotros no tomamos la buena dirección en nuestras familias, en nuestros hogares. La actitud de los hijos demuestran también la personalidad de un hogar. Eso refleja la personalidad de lo que fue formado. Ahora la pregunta es, ¿los líderes nacen o se hacen? Porque yo te voy a decir algo, hermano, con todo el respeto. La respuesta es que no nacen, sino que se hacen. Porque hay personas que nacen con sueños y perspectivas de llegar a alturas de realizaciones, porque ese es el sueño de ellos. Y para poder forjarse en eso, amados hermanos, tienen que consagrarse a ciertas disciplinas para llegar a la altura de la realización que ellos quieren ser. Entonces, pero las virtudes se forjan. Las virtudes se forjan. Por eso, mis amados hermanos, los líderes, Dios tiene que forjarlos en un proceso para llegar a ser buenos dirigentes. En tal caso, Moisés tuvo que pasar ciertos procesos en el desierto, en la tierra de Madián, apacentando las ovejas. Y es ahí donde, amados hermanos, viene Dios a tratar con él en las zarzas. Primero, cuando Dios llama a Moisés directamente en la zarza, escuche bien, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, amados hermanos, lo primero que Dios le dice, Moisés, Moisés, es porque Dios lo estaba llamando, lo llamó directamente Dios a él. Entienda esto, Dios lo llamó y entonces él responde, heme aquí. Entonces, mi amado hermano, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quítate el calzado, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, es santo, es un lugar santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado? Algunos exégetas bíblicos dicen que se trataba porque el calzado de Moisés era egipcio, era de un material egipto. Pero otros dicen, amados hermanos, que era una actitud de reverencia. Pero ¿por qué? El punto está el por qué Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. Quizás usted paradójicamente diría, bueno, Dios quiere que nos despojemos, Dios quiere que nosotros cambiemos ciertas actitudes, ciertas cosas. Está bien por los aportes o por el comentario que usted quiera hacer, pero siempre y cuando el comentario sea respetuoso, por supuesto. Pero Dios le dijo de esta manera a Moisés, por una razón contundente. Primero, vaya anotándolo, por favor, porque esto le va a ser de un interés muy especial y le va a servir como una herramienta para su crecimiento en su ministerio. Número 1, para comenzar,
Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. Las costumbres antiguas dicen que cuando una persona se quita el calzado, era porque era una actitud de penitencia. Escuche bien, era una actitud de penitencia o una actitud de luto, era un acto de luto. ¿Ya me entiende? Entonces, otras veces se tomaba el calzado del prójimo que era familiar de un fallecido y le entregaba todos los derechos, amados hermanos, a la persona que tomaba la posesión del que fue heredero y que murió, y que tenía que tomar también la esposa del fallecido y mantener perpetuamente el nombre de la persona fallecida cuando se trataba de redimir a algún familiar. Entonces, amados hermanos, también era una actitud de humildad. ¿Sabía usted que cuando Dios llamó a Moisés en la zarza, Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado primero para morir? Usted no sabía eso, ¿ah? Nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a muchas cosas en nuestra vida para que podamos ser buenos dirigentes. Tenemos que morir a las actitudes, a muchas cosas tenemos que hacer morir. En el libro de Colosenses 3 nos dice Dios de esta manera: porque para poder entrar a la zarza tenemos que morir a nuestro yo, para poder resucitar en un nuevo hombre, en este caso en usted, hermana, en una nueva mujer en Cristo. Por eso Pablo dice a los colosenses, a los hermanos de Colosa, dirigiéndose también al pastor Epafra, le dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando nosotros hemos muerto a nuestro yo, amados hermanos, la vida de Cristo se forja en nuestra vida. Y el disfrute de Cristo, amados hermanos, lo tenemos a diario. Respiramos a Cristo, tenemos el disfrute de Cristo y decimos: oh Señor Jesús, aleluya. Y otra cosa, tenemos que entender también que nosotros al morir, tenemos que también morir a otras cosas. Tenemos que renunciar al mundo, renunciar a la pasada manera de vivir, porque Dios nos hace un llamado a una nueva vida. Para poder ser buenos dirigentes tenemos que tener humildad en nuestros corazones, humildad, y tratar a nuestros hermanos como tales en el Señor, con respeto. El líder tiene que tener estas cualidades y estas virtudes en el Señor, actitud de humildad. Por eso el tener los pies descalzos significa, amados hermanos, actitud de humildad, actitud de duelo. Nos duele, amados hermanos, pero tenemos que hacer morir. Moisés tuvo que dejar las riquezas temporales. Él prefirió como galardón, amados hermanos, el vituperio. Él renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es renunciar a los arenes, renunciar a la riqueza? Prefirió él el vituperio, porque él, amado hermano, buscó el galardón. Y dice, amados hermanos, el escritor de Hebreo, que se fue mirando a Dios como viendo al invisible, como viendo al invisible. Entonces, mi amado hermano lindo, precioso, entienda esto: si Dios lo está llamando, usted tiene que renunciar al trabajo, usted tiene que renunciar a muchas cosas. Mira, hermano, y eso es tremendo. Vamos a analizar. Usted sabe que, por ejemplo, quizás usted no se ha dado cuenta, pero yo quiero que usted entienda esto, por favor, y esto le va a servir de gran bendición. ¿Se acuerdan ustedes de Noemí? En el libro de Ruth, nos dice las Sagradas Escrituras, en el libro de Ruth, nos dice la palabra de Dios, que Ruth vivía, Elimelech y Noemí,
vivían en la tierra que se llama Efrata de Belén. En Efrata de Belén había una sequía y una hambruna tan terrible, puesto que Dios había, mi amado hermano, había hecho una pauta en cuanto a la bendición a esa tierra de Israel, porque en Israel, hermano, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, que en el tiempo de los jueces, amados hermanos, en el tiempo de Ruth, en el tiempo, bendito sea Dios, donde gobernaban los jueces no se pronunciaban, no hacían nada, porque no habían líderes capaces que pudiesen, amados hermanos, saber dirigir al pueblo de Israel. O sea que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y usted sabe que un cuerpo sin cabeza va sin dirección. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, Elimelech, al ver la situación, ¿verdad?, que estaba tan terrible en cuanto a la hambruna, él se precipita y se dirige con su mujer, amados hermanos, Noemí, hacia la tierra de Moab. Una tierra pagana, una tierra, mi amados hermanos, que Dios había castigado fuertemente y que eran enemigos de Israel. Pero lo que le quiero decir es de que, escuche bien, yo quiero que usted analice esto, que la relativa que yo estoy hablando es que Elimelech era un líder del hogar, era, podemos decir, era un padre de familia que lastimosamente no supo valorizar el patrimonio que representaba su nombre. Porque Elimelech significa Jehová es mi rey. Él no valorizó, no le tomó valor al nombre que identificaba la bendición que él poseía. Lo segundo es que Noemí significa placentera, y lo placentero tiene que ver con una decisión, con tomar una decisión. Y eso fue lo que pasó, que Noemí tomó la decisión de marcharse. Entonces, los dos hijos se llamaban uno Mahlón y Kelión. Y Mahlón significa languidez y escasez. Y Kelión significa debilitarse y enfermarse. Imagínense usted lo relativo que hay. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la tierra de Moab, por la desobediencia, por ser un mal dirigente, por ser un mal líder, por ser un mal conductor de su familia, lastimosamente falleció Elimelech. Fallecieron los dos hijos de esta señora llamada Noemí. Y de las dos nueras, solamente una tomó la decisión de convertirse, de morir a su pasado, de morir a lo que ella era, a morir a las costumbres que ella tenía. Y ambas se fueron a la tierra de Israel con los pies descalzos. Entienda esto, con los pies descalzos, en una actitud de humillación y con una actitud de duelo, de luto. Esto fue lo que pasó con Noemí. Al llegar a la tierra de Moab, llegó con las manos vacías, en una actitud, amados hermanos, de humillación y una actitud de duelo. Esa era la costumbre de los tiempos antiguos. Aunque el libro de Ruth no lo revela, pero sí en el original hebreo y en las costumbres antiguas está toda esa información. Entonces, mi amado hermano, la Biblia dice en Ruth capítulos 4, versos 7 y 8, que Noemí llegó, amados hermanos, con la actitud de humillación, y su pariente Boaz fue quien redimió a Ruth, tomándole el calzado a su pariente, porque el pariente no quería verse perjudicado con su descendencia, y entonces le pasó el zapato, dando a entender, bueno, yo voy a tomar la actitud del duelo de mi parienta para que a vos te corresponda ese duelo a ti, y que tú pues tomes el zapato y que ellas no anden ya descalzas.
en una actitud así, desamparada y sin pariente. Entonces, por esa razón, amados hermanos, era la costumbre. Entonces, mi amado hermano, en el libro de, por ejemplo, de Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30, también nos dice la palabra de Dios de esta manera. Miremos el pasaje bíblico, amados hermanos. David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras él subía. ¿Por qué David tomó esta actitud, hermano, de andar los pies descalzos? Porque había muerto su hijo Absalón. Y de esta manera David tomó esta actitud de duelo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto, hermano? Nosotros, para el llamado, cuando Dios nos llama en la zarza, Dios tiene que primero hacernos morir. Para poder estar en la presencia de Dios y en el secreto con Dios, tenemos que morir. Tenemos que morir al orgullo. Tenemos que morir a la falta de perdón. Tenemos que morir a la falta, bendito sea Dios, de amor. Tenemos que morir a nuestro yo. A veces amamos más a nuestras esposas que a Dios. Tenemos en primer lugar a nuestras esposas, a nuestros hijos, que a Dios. A Dios se le da el primer lugar. Cuando una persona ha muerto al yo, entonces, mi amado hermano, ama más a Dios que a su esposa, que a sus hijos. Esto no quiere decir que no vas a amar a tus hijos. No. Tenemos que amar a nuestras esposas, pero amarlas un poquito menos. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todo, tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano lindo, precioso, en el libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel lo siguiente. Escuche bien, hermano. Dios, amados hermanos, le dice a Ezequiel que se quitara, que anduviera en una actitud de penitencia para demostrar, amados hermanos, la vergüenza y la humillación que Israel tenía, en una actitud de humillación, amados hermanos. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 24, verso 17 y verso 23. En el libro de Isaías, capítulo 20, verso 2, Dios le dice a Isaías que se desnudara. Hay cosas que a veces, hermano, hay cosas que nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios es inescrutable. Es decir, que Dios es tan inescrutable que nosotros no podemos comprender el asunto de Dios. El asunto de Dios, amados hermanos, hay cosas que no se pueden entender y comprender porque sus misterios son, amados hermanos, misterios muy grandes. Por eso en Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero lo que le quiero decir, hermano, en este pasaje encontramos que Dios le dice a Ezequiel que se quitara la ropa, a Isaías, perdón. Le dice Dios a Isaías que se quitara la ropa y que se quitara el cilicio y que anduviera los pies descalzos y que se metiera a los atrios de Dios. Cualquiera diría, bueno, pero esto es un sacrilegio, esto es una falta de reverencia. Pero Dios le dijo de esta manera para que anduviera en el santuario siempre de esta manera. ¿Y por qué se lo dijo Dios a Isaías? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Israel había cometido, amados hermanos, impurezas. Había cometido apostasía, se había apartado del mandamiento de Dios. Y Dios lo que también, aplicándolo a la vida presente, en nuestra vida espiritual, Dios quiere que nosotros ministremos en el lugar santo con transparencia, que estemos desnudos ante su presencia, que no le ocultemos nada a Dios, que seamos sinceros con nuestros prójimos, sinceros con nuestros hermanos de la iglesia. Tenemos que ministrar, hermanos, en una actitud de humillación, de ser humilde ante la presencia de Dios. Que nos vayamos en una actitud de humillación en el altar. Porque entienda esto, hermano, tú ministro que me estás viendo, entienda esto, hermano. Nosotros los ministros somos responsables de transferirle la unción a la iglesia. Transferirle lo que Dios nos da a nosotros para transferírselo a la iglesia. Entienda esto, los ministros de Dios tenemos que desintoxicarnos. El altar de Dios es para recibir la santidad de Dios. El altar de Dios es para que cuando una persona llega cargado y llega al altar, Dios le quita su carga y sale liviano ante su presencia.
Cuando una persona, hermano, llega al altar, el altar es para recibir el perdón de Dios, es para recibir el recurso del cielo, el altar. Pero mucha gente han contaminado el altar y están en una actitud, mis amados hermanos, llenos de soberbia, llenos de carnalidades. Hermano, hay que volvernos al altar y a la zarza, alabado sea Dios, para que Dios nos quite de nosotros las cosas que todavía no han muerto. Y entienda esto, estimado hermano, estimado amigo. Muchas veces Dios nos presenta en la zarza y nos dice que tenemos que meter la mano en el seno para ver qué tipo de lepra es la que tenemos nosotros. Porque hay lepra maligna, hay lepras, mis amados hermanos, que pueden curarse, pero hay lepras que no se curan. Hermano lindo, precioso. Y a veces tenemos que estar en la zarza para que Dios, para que metamos la mano en nuestro seno y miremos, amados hermanos, la lepra. Amados hermanos lindos, tenemos que limpiarnos ante la presencia de nuestro Dios, amados hermanos. Otra cosa que le voy a explicar, porque Dios también le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Eso mismo le pasó a Josué. El príncipe del ejército celestial de Dios. Me refiero, papito Dios precioso, al galanazo, al caballero del Gólgota, al varón de manos perforadas, al dueño de la unción, al galanazo Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, santo es el Señor. El Señor le dice a Josué, amados hermanos, en el libro de Josué, capítulo 5, verso 15, búsquelo ahí, y dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Así lo hizo. Cuando Dios llama a un líder, tiene que morir al yo. Tiene que quitarse el calzado. Tenemos que andar en una actitud de duelo, morir a diario. Tenemos que morir a diario. En el libro de Colosenses 3 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, verso 5. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y hay que hacer morir muchísimas cosas que nos están afectando nuestra relación con Dios. Hay ministros que solamente ocupan los púlpitos como para dar un sermón, pero otra cosa es que Dios te dé mensaje con revelación del Espíritu Santo. Esa es una gran realidad. El mensaje tiene que ir con revelación del Espíritu de Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿se acuerdan ustedes que Jesús, nuestro Señor, le dice a sus discípulos, cuando ustedes vayan a una casa, y si la casa fuere digna, esa paz va a llegar a la casa? ¿Y por qué Jesús lo dijo? Cuando una persona entra a una casa, es porque los dueños de la casa lo reciben como un invitado de honor. ¿Usted sabe lo que es un invitado de honor? ¡Qué lindo! Me acuerdo nuestro hermano Irving Zelaya, miembro de la Iglesia de Dios Barrio Dinamarca, que ahora se llama La Hermosa, allá en el barrio Dinamarca. Me dice el hermano Irving Zelaya, me acuerdo, y que Dios lo bendiga, mi hermano Irving. Dice, nosotros aquí, hermano, lo podemos recibir a usted como miembro de honor. Aleluya. Porque yo nací ahí en el Evangelio, ahí crecí, ahí desde los 18 años Dios, hermano, yo me congregaba. Desde los 18 años, ahí crecí, ahí Dios me forjó, ahí me prepararon, gloria al Señor. Y le agradezco al pastor que me aconsejaba día y noche, el pastor me daba estudio, me daba mucha cátedra, el pastor que fue mi pastor, hermano Ronaldo Zúñiga, que ya partió a la presencia de Dios hace varios años. Entonces, mi amado hermano lindo, precioso, cuando usted le dice Dios a los discípulos,
Jesús a sus discípulos: cuando ustedes entren a una casa, esa paz se volverá a la casa. En otras palabras, lo que dio a entender el Señor: cuando ustedes sean invitados a entrar a una casa, los van a recibir como invitados de honor, y lo primero que le van a hacer a ustedes es que se quiten ustedes el calzado, y va a llegar una persona a lavarle los pies dentro de la casa. Esa es una actitud. ¿Sabe lo que significa? Por eso el lavatorio de pies. ¿Por qué Jesús practicó el lavatorio de pies? Le lavó los pies a sus discípulos, hasta el mismo Judas. Pedro, Señor, no me laven los pies jamás. Y el Señor le dice Jesús a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si es así, Señor, entonces no solamente mis pies, la cabeza, todo. ¿Qué le dio a entender Jesús a Pedro? ¿Y qué le dio a entender Jesús a sus discípulos con lavarle los pies a todos ellos? Cuando nosotros hacemos la ceremonia del lavatorio de pies, que casi ninguna iglesia, ahora ya eso es historia para muchas iglesias, ya no lo practican, no lo hacen porque todavía hay orgullo y no se sienten con la moral de quererle lavar los pies a su hermano, porque los odian, porque hay esas discrepancias, podemos decir, esas indiferencias en las iglesias. Por eso no lo practican. Y tú, pastor, que me estás viendo, tú eres responsable de decirle a la iglesia cuál es el verdadero significado del lavamiento de pies. Porque al lavarle los pies a tu hermano, lo que tú estás haciendo en él es reconociendo su esfuerzo, su trabajo, reconociendo que él es un lavado con la sangre de Cristo, que él es un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene las promesas de Dios. Cuando tú le lavas los pies a tu hermano, tú estás reconociendo el valor que hizo la sangre de Cristo en él. Tú estás reconociendo su camino, el esfuerzo que él está haciendo, que a pesar de todas las aflicciones que él padece, tú le estás dando el mérito a tu hermano en que él es un hijo de Dios y que le espera la recompensa de la vida eterna. Ese es el sentido del lavamiento de pies. Cuando tú le estás lavando los pies a tu hermano, tú estás diciendo: yo reconozco tu trayectoria, hermano. Reconozco tu esfuerzo. Reconozco que has hecho todo tu esfuerzo por agradar a Dios. Y que estás luchando por la salvación, en servirle a Dios. Y que estás cuidando la salvación con temor y temblor. Tú estás, hermano, mire qué lindo. Y vas a la presencia de Dios sobre tu vida, que hasta lloras. Te quebranta el Espíritu Santo, te redarguye. ¿Sabe, mi amado hermano? Eso es lo que Jesús le dio a entender a ellos. Cuando ustedes vayan a una casa, ustedes se van a quitar el calzado de sus pies, porque van a reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo. Van a reconocer el largo camino que les ha costado por llegar a ese hogar. Van a reconocer el esfuerzo que están haciendo por tomarlos en cuenta a ellos. Qué bonito. Qué bonito es que reconozcan el esfuerzo. Por eso Dios dice en su palabra que tengamos por estima a los siervos que están trabajando arduamente por la obra de Dios. Y eso es lo que menos hacen en las iglesias. El esfuerzo que hace el pastor, el esfuerzo que hace por servirle a Dios. Y lo que hacen es, amados hermanos, apuñalearlo. Quieren serrucharle el piso, quieren gobernar ellos. Y eso no es así, hermano. Eso es porque todavía usted que me está viendo, si usted está tomando esas actitudes negativas y no quieres ver al pastor en la iglesia, entonces no has nacido de nuevo. Tienes que pasar por la sangre y por el agua. Necesitas nacer de nuevo.
Entonces, mi amado hermano, es un acto, entienda esto, santo es el Señor, un acto, amados hermanos, de humildad. Por eso cuando Dios nos llama a la zarza, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés tenía que entregarle muchas cosas. Sí, hermano, Moisés sabía pelear. ¿Por qué cree que mató al egipcio? ¿Usted cree que no sabía taekwondo? ¿Usted cree que no sabía artes marciales? ¿Ah? Moisés sabía las artes marciales, sabía cómo defenderse. Por eso mató al egipcio. ¿Usted cree que un egipcio, hermano, se iba a enfrentar sin saber nada a un montón de esclavos? Ellos sabían defensa personal. Y ¿cuántos pastores estaban ahí, hermano, boicoteándole y quitándole, hermano, el derecho de darle de beber agua, amados hermanos, a las ovejas de las hijas de Madián? Él las defendió. ¿Y cómo las defendió? Porque él sabía pelear. Era un general de generales. Era un hombre, mi amado hermano, que tenía todo el conocimiento. Pero ahí tenía que morir Moisés ya. Moisés, bueno, te llamo a la zarza, tienes que morir. Vamos, quítate el calzado. Y eso Dios te lo dice a ti también. Tienes que quitarte el calzado. Tienes que, mi amado hermano, bendito sea Dios, para que podamos estar en la presencia de Dios, tenemos que morir. Tenemos que estar de duelo. Tenemos que enlutarnos. Tenemos que, mi amado hermano, morir al yo. Tenemos que morir a ese hombre carnal, a esa mujer carnal. Entonces, mi amado hermano, por eso le pregunto, ¿qué es ser un líder? Para que usted se dé cuenta, ser un líder, y escuche bien y métaselo en su corazón, hombres y mujeres que me están viendo, y no se me pongan molestos ni me hagan reacciones, hermano, de ira. Aleluya. Ser un líder significa ser la persona, escuche bien, que indica el camino. Mire, hermano, le voy a relatar un poquito, solo un poquito, para que usted vaya comprendiendo. Pablo se enteró de un problema que había en la iglesia de Filipo. Los hermanos filipenses le mandó una carta a Pablo a los hermanos de Filipo porque había un problema que ya se había salido de las manos. Ese problema era porque había una división, una ruptura entre unas hermanas diaconisas que eran líderes de la iglesia local. Estas hermanas fueron las que trabajaron con Pablo en el ministerio. Ellas predicaron, ellas llevaron la palabra. Y les voy a decir algo, estas mujeres no eran mujeres obsoletas, no eran mujeres, hermano, insujetas. Eran mujeres, hermano, que tenían sus esposos y que eran sumisas a sus esposos. Es decir, ellas eran obligadas en sus hogares también. Pero estas mujeres trabajaron con Pablo en el ministerio. Combatieron juntamente conmigo, dijo Pablo, en el ministerio. Entonces, en la iglesia había un líder, escucha bien, había un líder que se llamaba Evodías. Búsquelo en el capítulo 4 del libro de Filipenses y te vas a dar cuenta ahí. Entonces, Evodías era un líder que estaba trabajando mano a mano con el pastor local de la iglesia. Ellas conocían a estas hermanas. Es decir, Evodías conocía a estas mujeres de Dios. Eran mujeres, hermanos, que Pablo lo dice, que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, en ellas había un desacuerdo, que ese desacuerdo, por un problema, no se sabe directamente cuál era el problema, pero por ese desacuerdo hubo una ruptura entre ellas. Entonces, al haber esa ruptura entre ellas, esa división, esa pequeña división, eso se estaba saliendo de las manos, que también la misma iglesia estaba siendo arrastrada por la división. Entonces tenían que intervenir Evodías y el pastor local, junto con, amados hermanos, otro varón allí, Clemente,
Entonces los dos líderes, Ebodías, Clemente y el pastor, tenían que reunirlas a ella y tratar de mediar la situación para que el problema se terminara y llegara a un acuerdo. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti Ebodías? ¿Sabía usted que Ebodías significa el buen camino? Ebodías significa el buen camino. Significa que el líder tiene que guiar, amados hermanos, por el buen camino a los que están bajo su cargo. Ahora, sintique, habla ahí el libro de Filipenses 4, se refiere a las diaconisas, a las damas. La palabra sintique se relaciona con damas o diaconisas. Eso significa, para que usted se dé cuenta. Eso no lo sabía, ¿verdad? Ahora ya lo sabes. Entonces Clemente tenía que también ahí estar presente. Pablo no solamente toma en cuenta a Ebodías y al pastor, también a Clemente, porque Clemente también estaba trabajando allí en esa iglesia. Entonces, mi amado, un líder significa, mi amado hermano, ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades o también cualidades aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tener decisiones, para apoyar y entender a los integrantes de su grupo. Eso es lo que tiene que ser un líder. Si usted está a cargo de un liderazgo, usted tiene que, mi amada hermana, tener la responsabilidad de saber dirigir a ese liderazgo, a esas personas. Si usted no tiene la capacidad, lo que vas a provocar es pérdida. Tenga mucho cuidado. Si Dios te ha llamado, usted tiene que prepararse. Necesitas ir a la zarza. Necesitas ir a la zarza. ¿Usted cree que Moisés, hermano, lo escogió Dios por su cuerpo, por su cara? No. Dios lo llamó a él, como bien pudo haber llamado a otro siervo, pero lo llamó a él para un determinado propósito, en la providencia de Dios, en el cuidado providencial de Dios, por supuesto. Así que, mi amado hermano lindo, ¿qué es ser un líder? Por eso usted tiene que entender que el liderazgo es algo serio. Usted no está jugando, mi amado hermano, a ser el capataz o el mandamás. No. Este es un asunto serio. Y vamos a analizar los pretextos que puso Moisés. Vamos a analizar eso muy pronto, después de este programa. En el próximo programa estaremos analizando, amados hermanos, los pretextos que puso Moisés. Y vamos a analizarlo cuando Dios le comienza a hablar y a enseñarle. Por eso los líderes tienen que aprender. Y recuerde que el llamamiento y los dones son irrevocables. Y quien te va a respaldar es Dios. Dios te está llamando al ministerio. Entonces dele gracias a Dios. Bueno, mi amado hermano, que este tema haya sido de mucha bendición para su vida. Estuvo con usted el pastor evangelista Eduardo García, Ministerio Evangelístico Pregonero de Justicia. Muchísimas gracias y hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Gloria a Dios. Bendiciones.